Hola, en este video vamos a hablar sobre videos, ¿ya? Vamos a revisar conceptos básicos de videos, códecs y herramientas y formas de escoger frames. La idea de ver esto en el curso es porque vamos a trabajar con videos y hay algunos conceptos que hay que tener claros cuando se trabaja con ellos para poder diseñar buenos descriptores de contenido. Un video esencialmente es un arreglo de imágenes, ¿ya? Un arreglo de imágenes donde ellas se muestran una tras otra a una tasa constante para dar la sensación de movimiento. Esa tasa constante se le llama el frame rate o los frames per second, el FPS. En general son 30 frames por segundo. En cine serían 24 frames por segundo. En televisión de Norteamérica serían 29-97. Y 60 frames por segundo es como lo máximo que se dice que el ser humano puede percibir. Más allá de eso ya no tiene sentido, si es que un video para ser reproducido. Pero sí existen videos de mayor tasa, en especial cuando está haciendo procesamiento y trabajando con edición de videos. Un video puede contener varias pistas de audio, una o más pistas de audio que tienen que estar sincronizadas al video, ¿cierto? Varias porque puede tener los distintos idiomas. Y de hecho puede contener varias pistas de imágenes, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que pueden tener distintas vistas de cámaras o los videos 3D que tienen la pista para el ojo izquierdo o el ojo derecho. También un video contiene metadatos, que vendría a ser el título de la película y autor, qué sé yo, incluso los subtítulos también. ¿Ok? Bien, así que un video es un formato bien multimedia, contiene audio más imagen más texto. Algo esencial en los videos que hay que entender son los códecs, ¿no? Un códec es un algoritmo que se le llama códec porque sirve para comprimir y descomprimir, ¿no? Esto es esencial en un video. El- la cantidad de información en un video es gigante. Supongamos un video HD 1920 por 1080. Esto contiene una imagen de un frame HD contiene del orden de 2 millones de píxeles. Y si decimos para cada píxel tenemos tres colores, los tres canales de color, serían 6 megabytes por imagen aproximadamente, ¿no? Y vamos a tener esto 30 frames por segundo, 30 de estas imágenes en un segundo. Y digamos que para en una hora, tenemos 3600 segundos, 3600 segundos. Y por los 30 frames por segundo, entonces vamos a tener del orden de 10.000 frames o cuadros, ¿ya? Y estos 10.000 cuadros son por 6 megabytes, por tanto van a ser del orden de 60 gigabytes en una hora. Y una película, entonces, una película HD de 2 horas, típica, una película, serían 120 gigabytes de información visual, ¿no? Por tanto, es necesario trabajar con códecs para poder comprimir esa información, ¿cierto? Si uno ve un video de una película, no pasa de unos cuantos gigabytes, ¿no? Por tanto, el códec es algo que es esencial para poder trabajar con videos, ¿no? Un códec, entonces, es un algoritmo que permite comprimir esta secuencia de imágenes, ¿ok? Y se aprovecha no los comprime necesariamente cada imagen en forma separada. De hecho, un códec, eso se llama el Motion JPEG, sino que es una secuencia, se aprovecha de la secuencia temporal de imágenes y de las similitudes que tienen los frames consecutivos. También los códecs se usan para comprimir las pistas de audio, y aquí, bueno, funcionan de otra forma porque dan los samples de audio y los comprimen de alguna forma. Un códec, la idea es comprimir, dado la secuencia de imágenes, generar un arreglo de bytes que después pueda reconstruir esa secuencia de imágenes. Y con el audio es lo mismo. Estos algoritmos, el clásico se llama el H261, que es el que vamos a ver
en este video, están y más avanzados como el H264 o el H265. Actualmente se está trabajando en el H266, que entiendo que todavía no se cierra. Y bueno, y otros códecs que son conocidos. Y están los códecs de audio, ¿cierto? El MP3, el speech para voz, y que se soporte, que es uno abierto, open source, digo, y el formato advanced, que es el más comúnmente usado. Los códecs más comúnmente usados ahora, diría yo que son el H264 con el AAC. ¿No? Bien. Ya, y estos códecs hay que diferenciarlos de lo que es el container. El container es el archivo. Él define el formato de cómo se guardan eh, el audio con la imagen, con los metadatos, todo en un único archivo. Eso se le llama el container. Y los containers son los que nosotros hemos visto que son los AVI, los MOV, MPG, MKB o qué sé yo, MPG. Ya, esos son containers. ¿Ya? Y hay que diferenciar eso. Un container es como guardo las distintas pistas de audio, las distintas pistas de video y de metadatos. Y el codec es como comprimo cada una de esas pistas. Esta separación, en realidad, a veces un codec no es tan difícil, no es tan fácil de hacer, porque un codec tiene que saber cómo se están comprimiendo los cuadros, ¿no? Porque, por ejemplo, el container tiene que saber cómo se comprimen los cuadros, porque el container es el encargado de hacer, por ejemplo, saltos. Si uno abre una película y no quiere saltar a la mitad de la película, el container, es decir, el formato del archivo, tiene que haber guardado los bytes del arreglo de frames de cierta forma para poder saltar rápido a la mitad de la película, ¿no? Por tanto, los formatos de archivo dependen del códec. Y hay algunos formatos de archivo que soportan un solo códec o un conjunto de códecs, ¿no? Yo diría que el más versátil aquí es el Matroska, el MKB, que hasta lo que he visto ahora soporta todos o casi todos los códecs, ¿no? Y mezclar códecs de distinta naturaleza. Por ejemplo, el MOV es un códec es un formato de archivo bien rígido que requiere un códec específico. Ya. Hay distintos estándares y los distintos estándares de códecs se enfocan principalmente en cómo normar la decodificación. Digamos, un video cuando se guarda después va a ser reproducido en distintos dispositivos. Y todos esos dispositivos deben saber y estar de acuerdo en cómo reproducir un video, ¿no? En general, un estándar de códex intenta producir una decodificación lo más simple posible y dar todas las complicaciones del algoritmo al códec, a la parte de compresión, ¿no? A lo que sea el encoder, ¿no? ¿No? Y el encoder, digamos, hay distintos encoders y formas de comprimir videos, pero todos después se decodifican de la misma forma. ¿Ok? Dentro de los estándares hay que diferenciar los estándares del grupo MP, que son estándares más bien, ¿cómo podríamos decir? Son como normativos y de regulación internacional, ¿no? Que hay que diferenciarlos de los estándares del grupo de expertos de video, el BCEG, donde definen los estándares de los códecs. Estos son estándares técnicos, el H261, 262, 3, 4 y 5. Bueno, y actualmente trabajan en el 266. ¿Ok? Entonces hay que diferenciar esos dos tipos de estándares. En general, un estándar de MP referencia al estándar el estándar técnico para códex y también referencia al estándar de códex para audio. Con respecto a los estándares MP, hay que decir que está el MP1, que es el primero, tiene que ver con sus definiciones fueron a través de lo que eran los videos CDs. Por ejemplo, los primeros videos
que se podían, digitales, que se podían compartir. Después apareció la definición de MPEG 2. Notar que en el MPEG 1 está la definición del audio, el conocido códec de audio MP3, que es el MPEG 1 Layer 3. El estándar MPEG 2 tuvo que ver con los estándares para DVDs y televisión digital. Y el MP 4 que aún está en desarrollo y que contiene, cada vez los estándares se van cada vez complejizando más. Ya uno dice, ¿dónde quedó el estándar 3, el MP 3? Y resulta ser que fue absorbido por el estándar MP 4. Se iban demorando tanto que al final lo juntaron todos. Y de hecho actualmente, más que definir un estándar MP 5, lo que van haciendo es que van complejizando cada vez más el MP 4. Y los nuevos estándares los van agregando en nuevas partes. Hace poco tenía, no sé, 28 partes, y luego le están agregando partes y nuevos estándares al MP4. Bien, luego del 4 hay otro estándar que es el MP7, que tiene que ver con normar el uso de metadatos en videos y multimedia en general. Por una parte, se define un estándar XML para definir metadatos de una película, por ejemplo, el título, autor y qué sé yo. Y también es interesante que definen descriptores visuales. Uno podría guardar descriptores de videos en un formato estándar, cosa que otras personas pudieran leer esos descriptores visuales y hacer, por ejemplo, búsqueda de objetos adentro, o búsqueda por similitud de películas. Esa era la idea original de MPEG 7. Ya resulta ser que eso, si bien era como una idea bonita, eso no iba a funcionar, porque cómo quedó esto es que los descriptores visuales quedaron en el estándar, y hemos referenciado algunos de ellos, que eran unas buenas ideas de descriptores que están todos definidos en Mr. Manjonat, en unos papers que ya hemos explicado algunos descriptores que definen en sus papers, y que son partes de MPEG 7, pero no pasan de ser buenas ideas para uno implementarlas, para, para que funcionara como lo prometían aquí, que cada uno bajara esos descriptores y buscara en otros videos cosas similares con descriptores ya calculados. La verdad es que se necesita más que un estándar, se necesita implementación, que todos tuvieran la misma implementación, y eso no se cumple. Por tanto, esto es un estándar, al menos la parte de escritores visuales, más una idea, son buenas ideas. ¿Okay? La verdad es que no he visto que se use mucho el MPEG 7 para nada. Solamente idea y gente que lo intenta usar, pero su uso no es muy amplio. Y hay otro estándar que es el estándar MPEG 21, que habla sobre cómo normar el mercado de copias de videos. ¿No? Aquí están las productoras de videos intentando evitar que se copien los archivos. Y con firmas digitales uno puede prestar o arrendar una película, y después uno se le quita la película y no puede reproducirlo más. Y todo ese estándar. No, hasta el momento, la verdad es que no estoy muy enterado de si es que esto se usa o no se usa. Eh, no lo sé, la verdad, me parece que no se usa mucho. ¿Okay? Y otros estándares, después, en vez de, como les decía, fueron aumentando el estándar MPEG 4 y no quieren crear un MPEG 5, fueron creando estándares con letras. Está el MPEG A, B, C, D, E, y un montón, cada uno definiendo distintos métodos, distintas tecnologías. Y ahí está el interesante del MPEG H, que define la codificación H265. ¿Ya? Que actualmente es como lo último en códex, que ya está normado de hace unos 3 o 4 años atrás, más o menos. ¿Okay? Bien. Bien, ahora ya eso con respecto a los estándares. Ahora hablando sobre videos, me gustaría, una de las cosas que hay que saber cuando uno habla de videos son cómo se guardan. Y algo que hay que tener en cuenta es los videos interlaceados. Los videos interlaceados es una forma de guardar videos donde, en vez de guardar la secuencia de videos, la secuencia de frames,
uno tras otro, ¿ya? Se guarda, digamos, a 30 frames por segundo. Lo que se hace es guardar la mitad del frame al doble de frames por segundo. Y entonces uno tiene el doble de frames, pero guardando, si esto era la altura, H, esto es H medios. Y aquí tenemos el 2 por FPS. La idea es que tratar de aumentar los frames por segundo para hacer un movimiento más fluido. Para el ser humano, para nosotros, se nos hace mucho más agradable ver un video con más frames por segundo. La forma en que se guardan esto es que un frame, como se guarda en la mitad de los frames, se guarda solamente la mitad par y la mitad impar. Entonces hay un frame con los frames pares, frames pares y frames, o sea, perdón, filas pares, filas impares, filas pares, filas impares. Y pero en vez de guardarlo así, se guardan en un mismo frame. Cuando en formato digital se guardan en un mismo frame, la mitad de este tiempo y la mitad siguiente se guardan en el mismo frame. ¿Ya? Y eso es un problema. Me gustaría mostrarle cómo se ve un video. Por ejemplo, en este frame de un video de televisión, se guarda, ven cómo aparecen pequeños artefactos y bordes cuando hay movimiento. Eso es porque la mitad par está mostrando este tiempo y la mitad impar está mostrando el tiempo siguiente. Y cuando hay un movimiento, entonces se ocurre este desfase. Ya eso es bien molesto cuando uno está trabajando con video y quiere, por ejemplo, detectar bordes. ¿Ya? Y uno hace un filtro de Sobel y aparecen estos, y con estos dentados aparecen bordes. ¿Ya? O aquí. Bueno, aquí les quiero mostrar eh, un video, de estos mismos. Ahora lo voy a agrandar para que se vea mejor. ¿Ven? Cuando hay movimiento, ahí se van viendo el indentado. Y esto es un video que es interlaciado, ya porque es un video para ser transmitido en televisión. ¿Ven? Los bordes. ¿Okay? Cuando hay movimiento van apareciendo todos esos bordes. ¿Okay? ¿Okay? Y se ve entonces ahí cómo cuando hay movimiento ocurre esto. Entonces uno diría, ok, pero eso es muy fácil para deshacer porque consiste solamente en considerar los frames pares o los frames impares. Ya, resulta ser que no es tan así. Ven aquí el movimiento, cómo se ve. Bueno, resulta ser que esto no es tan así porque no es llegar y separar el frame, porque esto fue capturado por una cámara. Y la cámara capturó en un frame, en un tiempo, están los frames pares, en el tiempo siguiente, en un pequeño delta t, en un, digamos, un sesentavo de segundo, capturó los frames impares, y en otros un sesentavo de segundo capturó calculó las filas pares, un sesentavo de segundo de las filas impares, y luego las filas pares en otros sesentavo de segundo. Y luego esto se agrupa cuando se muestra en un frame, en un único frame, cada 30, con 30 frames por segundo. Y un televisor sabe cómo reproducir esto y los va a ir reproduciendo consistentemente, va a ir mostrando las filas pares y las filas impares. Y para nosotros no, lo vamos a ver bien. El tema es cuando lo procesamos como archivo digital en un computador, que nosotros vemos el frame completo y ocurre este problema. La única forma de poder sacar esto es usar un algoritmo de desinterlación, de interlace. Y trata de interpolar los tiempos para crear un movimiento suave. ¿Okay? Y el video queda como un poco borroso. ¿Okay? Bien. Algo que, hay que decirlo, algo que no es interlaciado, de hecho, un video interlaciado en realidad es malo, ¿ya? Al menos para los estándares actuales. Doctor, se llama, algo que no es interlaciado es progresivo, con dos S. Progressive. Algo que es progressive es algo que no es interlaciado y que es lo que uno esperaría. Frames completos a su tasa de frames.
¿Ok? Ya. Ya. Otra cosa que hay que tener en consideración con los videos es el espacio de colores. ¿Ya? Los videos, internamente, cuando se codifican en RGB para ser mostrados en una pantalla, pero internamente no usan RGB, sino que usan otro espacio de color que se llama el YV, ¿no? O YUV, donde el primer canal es el canal gris, y los otros dos canales, recuerden, tienen que tener, los colores son siempre de 3 dimensiones, los otros dos son dos de color, y cómo se definen ellos. En realidad, la definición original es bien simple. Si tenemos RGB, lo vamos a convertir a un canal Y, que es el gris, que esencialmente es promediar estos 3 números, pero con unas ponderaciones especiales, ¿no? El canal Y. Y luego tenemos otros, y los otros canales necesitamos dos, que son los canales cromáticos, los del color, los que van a dar el color. Una forma directa es al R restarle el Y. Necesitamos dos que sean linealmente independientes. Está al G restarle el Y y al B restarle el Y. De hecho, tenemos 3 opciones, ¿ya? Esto se llamaría el CR, el CG y el CB. Y de estas 3 opciones hay que escoger dos. Y lo que se estila es escoger el CR y el CB, ¿no? Esta es la definición original de la resta cuando era analógico, ¿no? Y después, cuando se pasó a digital, hay unos ponderadores, unos pesos. Pero entonces esto hace que quede un poco, que quede asimétrico. El CG no va, y de hecho esto queda como asimétrico hacia el verde. Ya vamos a ver el ejemplo. Algo que es una idea interesante de esto es que cuando tenemos una imagen, entonces tiene 3 canales, y no es RGB, sino que es un canal Y, gris, un canal de, llamémoslo, color 1 y color 2. ¿No? Y al unir estos tres nos va a dar el RGB, podemos restaurar el RGB. Una forma simple es que en nuestros ojos, somos mucho más sensibles a la intensidad, a los grises, que a los colores. Y eso viene porque en el ojo tenemos mucho más bastones que conos. Y entonces, en vez de tener una imagen, separarla por 3 canales, lo que vamos a hacer es que a la imagen vamos a tener un canal, si esto es de W por H, vamos a tener una imagen full resolución W por H con el gris, y vamos a tener el otro canal a mitad de resolución con el color 1, con W medio, H medios, con el color 1, y el otro canal a W medios, H medios, con el color 2. ¿Ya? Y eso se llama la codificación 420. ¿Ya? ¿Por qué 420? La verdad es que desconozco. No entiendo la razón de por qué le llaman así. ¿Ya? Pero la idea es que, como está acá, un 420 consiste que cada 4 píxeles vamos a tener los 4 píxeles del canal Y, que van a ser distintos dentro de esos 4 píxeles, y van a compartir las componentes de color, ¿no? Y eso lo que hace es que se reduce la cantidad de píxeles efectivas, se reduce a la mitad, ¿cierto? Entonces vamos a tener un frame completo, y aquí vamos a tener un cuarto y un cuarto. Por tanto, vamos a tener 1,5 frames, y en cambio la full resolución se le llama 444. Entonces esto es full resolución, que vendría a tener un frame va a tener 3 frames, y el otro tiene un frame y medio. Entonces uno es la mitad del otro. Esto full, y esto vendría, llamémosle que es media resolución. Y esa media resolución en realidad es full resolución en el gris, y un cuarto de resolución en los dos colores. ¿Okay? Hay otra resolución que es la 422, que puede ser 422 horizontal o vertical, en este caso es horizontal, que consiste en
reducir solamente, no un cuarto, sino que la mitad, el tamaño de los colores, de los canales de color. Eso no lo he visto, la verdad es que lo diría más como por curiosidad y por completitud, pero no he visto que algún caso en que se use esto. Bien, bien. Bien. Entonces los espacios, ven que el espacio de color se llama el YCDCR o el YV. Ahí, si uno va a la definición, hay matices que vienen de la componente física, si es que es el Y, o algunos le llaman Y', y algunos le llaman YCDCR o YPBPR. ¿No? El PBPR tiene que ver más en la componente física, y el CDCR en la componente, en la forma digital. ¿No? Y aquí esta coma tiene que ver con una normalización, ¿no? Que se le hace al canal gris. ¿No? Lo que hay que tener en cuenta es que el RGB se convierte al YV o al YCBCR, que es lo mismo, esencialmente lo mismo. Es decir, el YV no es un espacio de color, en realidad, sino que es solamente una forma de cómo codificar RGB. Es el mismo espacio de color RGB, solamente que escrito de otra forma. ¿No? ¿Ya? Así que eso hay que tener en cuenta. No es un espacio color, el YCBCR, que es donde, como se guardan los videos, o para efectos prácticos, en nuestro caso, será sinónimo del YV. ¿Cómo se convierte esto? El canal Y es un promedio ponderado del RGB mediante estos pesos, que esencialmente digamos que es 0,03 por R más 0,6 por G, si uno quiere aproximarlo, más 0,1 por B, por el azul. Serían eso los pesos, más o menos, aproximados. ¿No? Y aquí se ve entonces que la componente verde es la más importante para convertir un frame en gris. ¿No? Y las otras dos, si uno hace esa diferencia, van a quedar valores positivos y negativos. Entonces aquí le suman unas constantes, y esta es la forma en cómo se calculan Y, C, y C. Y luego cómo y esta es la forma, estos números son los nuevos píxeles, que son los que se usan después para guardar el frame. Y luego cuando se decodifica a YCDCR, y eso se tiene que pasar por esta forma de conversión para recuperar el RGB original para mostrarlo en la pantalla. ¿No? Esto que dice acá, es, es, esto 0,55, esto es un cast saturado. Es decir, si es que esto da un valor negativo, es 0, y si da un valor mayor a 255, 255. ¿No? Esa es esta notación de aquí. Ya, algo que es interesante de notar es que, de acá, es que vean la simetría del G. Como estamos diciendo CBCR, dejamos el G afuera, el espacio o la forma de cómo se guardan los datos queda desbalanceada hacia el verde. Y eso es especialmente claro cuando se evidencia cuando ocurre un error. ¿Ya? Los frames se guardan en el formato YCBCR en disco y luego se decodifican. Si es que ocurre un error en la decodificación y no sé, no guardó un número, se está transmitiendo por internet y fallan algunos bytes, y ocurre un error en descodificar un frame, esto se va a decodificar a un frame negro, puros ceros. Y vamos a tener Y0, CB0, CR0. ¿Ya? Natural. Ya, resulta ser que esto, cuando se comprime, se convierte a RGB, no es negro. Ya, veamos qué va a dar. Si es que Y es 0, bueno, todo esto es 0. Si es que si es que el CB y CR son 0, CR, bueno, aquí va a ser 0, multiplicado por esto va a dar un número negativo. ¿No? Por tanto, el R va a ser igual a 0. ¿Sí? Porque por este cast saturado. ¿No? El B también va a dar 0. Esto va a quedar con 0, va a dar un número negativo y va a dar 0. Pero el G cuando esto sea 0, va que hay un negativo, esto va a dar un número positivo con esta ponderación, y aquí también va a dar otro número positivo con esta otra ponderación. De hecho, esto da un número mayor que 0.
Y cuando se codifica cuando tenemos un frame 0 en YCBCR, nos da un 00 y aquí da un número como 50 y algo. Ahí, bueno, ahí depende de estos pesos. Depende en realidad de estos pesos. Da un número como 50 y algo o 100 algo incluso. Bueno, y eso hace que se vea un frame verde. Y luego empiezan los diferenciales de los frames y uno empieza a ver como una mancha verde que se va moviendo. Ya, esto va a quedar más claro. Quiero mostrar un ejemplo. Aquí tengo un editor de imágenes, donde se ve aquí las torres del Paine, y podemos separarla en sus canales. Aquí lo descomponemos en los canales, por ejemplo, en RGB, si lo queremos ver así. Se ven aquí las tres imágenes. El canal, el canal R, el canal G, y acá a ver, lo voy a mover así. El canal R, G y D. Y ahí se puede ver que en la zona del cielo casi no hay rojo, pero en la zona aquí del pasto hay poco azul y hay más rojo y verde. ¿Bien? Bueno, esa es la separación en RGB. Entonces se separa en tres imágenes en gris y la podemos separar esta imagen en YCBCR. Que eso consiste aquí hay cuatro tipos. Bueno, vamos a poner esta. Sus canales son estos. Entonces, esta es la imagen, es una imagen a color se convierte en una imagen en gris y los dos canales cromáticos. ¿Ok? ¿Ok? Y vamos a cerrar esto ahora. Vamos a crear una nueva imagen en gris. En gris. Y vamos a usar esta imagen para crear una imagen en los colores YCBCR. Tres veces esta imagen negra. Y por tanto, esta es una imagen que tiene los tres canales en negro. ¿No? Y si lo vemos en RGB, resulta ser este color verde, que si miramos su color, es el 53. ¿No? El verde 53. ¿No? Eso nos muestra que después ese verde es el que empieza a moverse cuando hay un error de codificación del video. ¿Okay? Bueno, en televisión, en especial con los videos de televisión, hay distintos estándares. El más antiguo es el NTSC, ¿no? Que se definen sus formatos, las resoluciones se definen por su resolución vertical, 480 líneas, ¿no? Interlaceado, ¿no? Y ellos definen 2997. Si quieren ver por qué hay 2997, este video es bien claro, para explicar por qué eran 2997. Esencialmente era porque eran 30 frames por segundo en el formato antiguo, que era solo imagen en blanco y negro, y cuando quisieron introducir color, tuvieron que hacer un pequeño desfase para que no hubiera interferencia entre la información de color con la de imagen. Y con ese pequeño desfase y modificaron el frame por segundo, eh, lograron hacer una televisión a color que fuera compatible con la televisión en blanco y negro. Esa es la razón de estos frames por segundo. El formato europeo es el formato PAL, que tiene 25 frames por segundo y tiene un poco más de resolución vertical. La resolución horizontal no está normada y dependía mucho de la calidad tanto del que capturaba la imagen como del televisor que la mostraba. Pero quedaba con la misma resolución vertical y formato 4 tercios, excepto que los píxeles entre comillas, podían ser más gruesos o más delgados. 333 era la resolución de un VHS, estimada. Y esta es la resolución de un televisor actual, 640 por 480, le corresponde 640 píxeles hacia el lado. Bueno, esto cambió cuando se llevó a la televisión digital, el formato digital, y ahora los frames son progresivos. ¿No? Y este es el formato de DVD, se le llama 720p, entonces son
720 y con un aspect ratio de 16 novenos. Aquí queda el 1280. Y en el formato de HD, actualmente, que es el de televisión HD, 1920 por 1080, está el 1080i, que son los videos que les mostré antes, y el 1080p progresivo, que eso es lo que uno espera, que son 30 frames por segundo y frames completos. Notar que este formato se le llama 1080p o 1080i, y que eso cambió para ahora último, donde se le llama 4K. Al formato 4K esencialmente debería llamarse 2160p, pero comenzaron a llamarse, dicen que 3080 es como 4000. De hecho, 4K es 40.096. Ya dicen que es como lo mismo. Y esto es un tema, hasta donde yo tengo entendido, meramente comercial. Se ve más bonito un número más grande, y por eso le llaman 4K, cuando deberían haberse llamado por último 2K, ¿no? Bueno, y 8K, donde hay televisores, pero son muy pocos que tienen este formato, que sería el 4000 en la resolución vertical. Bien, en el siguiente video vamos a hablar sobre los códecs.